Buenos días, queridos estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel R. Moreno. Continuando con nuestro curso de resistencia de materiales, hoy vamos a hacer un ejercicio de aplicación del concepto de la flexión compuesta oblicua. Su aplicación precisamente al tema de fundaciones y las tensiones de contacto que ésta ejerce sobre el suelo donde se encuentra fundada. Vamos a ver nosotros la gran aplicación que tiene la teoría de la flexión compuesta oblicua precisamente en el dimensionamiento geotécnico y estructural de fundaciones. Nos acercamos, por favor. Tenemos nosotros acá una zapata, una fundación directa que está sometida a fuerza de solicitación. Una carga normal de 80 toneladas, un momento flector en el eje X de menos 3.5, un momento flector en el eje Y de 2.8 toneladas metro. ¿Cierto? Visto en planta, tenemos acá la planta del cimiento. Vamos a suponer que el cimiento es una planta de 2.5 en B y en H tiene 3 metros. ¿Correcto? La cota de desplante, este es el nivel de terreno natural y esta es la cota de desplante. La cota de desplante, por decir algo, podría estar en la cota de 1,50 m en función a la capacidad de soporte del suelo. ¿Cierto? Eso ya es un análisis geotécnico. Bien, entonces aplicando los conceptos de la tensión, compuesta oblicua, tenemos nosotros que al haber momento en X y momento en Y, estamos hablando que va a haber flexión pura en el eje X, flexión pura en el eje Y, sumada de la carga normal. ¿Correcto? Entonces va a ser menos la carga normal partido entre el área más menos el momento flector en X. Este es el momento flector en X, dije negativo. Vamos a poner negativo en este sentido. ¿Correcto? Negativo como si estuviera desatornillando. ¿Cierto? Multiplicado por el brazo más traccionado, más comprimido. ¿Correcto? Entonces va a ser, ¿cuál va a ser su brazo? El perpendicular al efecto de la acción del momento. Va a ser H. H partido entre 2 dividido entre el momento de inercia. ¿Cuál va a ser la inercia? La inercia va a ser la base altura al cubo partido entre 12. La base siempre va a ser paralela al efecto del vector momento. Más menos. El momento en Y, lo mismo. La base parte sobre 2. ¿Cierto? Todo el momento en Y. Entonces la distancia a la fibra más superior e inferior va a ser, en este caso va a ser B. Entonces base partida entre 2. Altura base al cubo partido entre 12. ¿Cierto? Resumiendo y operando, tenemos N sobre A más menos. Este 2 se pasa a multiplicar y el 2 pasa a dividir. ¿Correcto? Operando acá, haciendo operaciones algebraicas. Llegamos a esta expresión de aquí, sino 1, 2 va a ser la carga normal partida entre el área más menos 6 veces el momento flexor en X multiplicado por H, base altura al cubo, base por altura al cubo, más menos 6 veces el momento en Y multiplicado por la base dividida entre HB cubo, ¿cierto? Simplificando, tenemos nosotros una H se va con una H, queda una H cuadrada. Una B con una B se va a B cuadrada, ¿cierto? Entonces quedó que sigma 1, 2 va a ser igual menos la carga normal partida entre el área más menos 6 veces el momento en X dividido entre base por altura. Esto vamos a factorizarlo. Base por área se queda una H, ¿no es verdad? Factorizamos acá B, queda una B. Entonces, ¿qué base por altura es área? Base por altura es área. Entonces tenemos, fíjense ustedes, en los tres tenemos área, área, área. Entonces podemos factorizar esto aquí, podemos factorizar el área. Sería la primera expresión de la tensión en función al momento. O también lo podemos expresar en términos de la carga normal por su excentricidad, que es el propio momento. El momento flector en el eje X va a ser la carga normal por la excentricidad en Y. O el momento flector va a ser la carga normal por la excentricidad en X. Que simplificando quedamos en esta expresión de aquí, que es otra forma de expresar la flexión compuesta oblicua. Tenemos esta forma de aquí en función al momento flector y esta forma de aquí en función a la excentricidad. ¿Cierto? Entonces tendríamos nosotros, reemplazando valores en la primera ecuación, en la ecuación que está en función al momento, tenemos nosotros sigma 1, 2 va a ser la carga normal partida entre el área más menos 6 veces el momento en X dividido entre área por H, más menos 6 veces el momento en Y dividido entre área por B. Reemplazando valores 1 sobre, aquí podemos factorizar el área, le dije, ¿no es verdad? 1 sobre área, entonces va a quedar la carga normal más menos 6 veces el momento en X partido entre H, más menos 6 veces el momento Y partido entre B. Reemplazo valores. 1 sobre. ¿Cuál es el área de la zapata? Volvemos acá. El área de la zapata va a ser 2.5 multiplicado por 3. 2.5 multiplicado por 3. Menos la carga normal, menos 80. ¿Cuánto es la carga normal? 80. ¿Cierto?
El momento en X va a ser 3.5 partido entre la altura H, 3, más menos 6 veces el momento en Y, 2.8 partido entre 2.50. Haciendo operaciones, esto me sale 0.33, aquí haciendo operaciones acá, llegamos a la siguiente expresión. Sigma 1 va a ser con signo, sigma 1 va a ser menos más más, menos más más. Entonces eso me sale menos 8.81. Y sigma 2 va a ser menos menos menos. ¿No es verdad? Acordémonos que la flexión simple o compuesta genera tracciones y compresiones de manera simultánea. Entonces tenemos nosotros menos 12.46 toneladas, es la parte más comprimida debido a la flexión compuesta. ¿Cierto? Graficando eso tendríamos la siguiente manera. Tendríamos nosotros el efecto del momento flector actuante en el eje X negativo, el momento en Y positivo. Vamos a tener una excentricidad X, una excentricidad en Y, y la carga normal estaría aplicada en el primer cuadrante, tal como está marcado aquí. Como es flexión oblicua, entonces tenemos que graficarlo con un ángulo de aplicación. Entonces tenemos nosotros que la fibra menos comprimida es esta de acá, que sería sigma 1, y equivaldría a 8.81 toneladas por metro cuadrado. Y la fibra más comprimida sería sigma 2 en esta borde, ¿correcto? Que va a ser 12.46. Si hacemos un análisis y comparamos con la tensión admisible del terreno ya para efectos del dimensionamiento geotécnico, tenemos que compararlo con la tensión admisible del suelo, y eso lógicamente ya obedece a un análisis geotécnico. Por consiguiente, lo que hemos encontrado ahorita, en este momento, no son más que las tensiones de contacto. ¿Qué quiere decir las tensiones de contacto? Las tensiones que transmite la estructura al suelo, y el suelo tiene que tener la capacidad resistente de soportar esa carga y lógicamente poderla asimilar. Que los asentamientos que se generen como producto de esa tensión estén dentro de los asentamientos tolerables, ¿correcto? Dentro de los asentamientos admisibles. Ya entramos en el campo del dimensionamiento geotécnico. Entonces, cuando dimensionamos una fundación, tenemos que hacer el análisis estructural, el análisis geotécnico, y lógicamente sobre esa base encontrar las dimensiones que deberá tener la estructura para soportar las cargas de servicio. En este caso estamos hablando de la carga de uso más el peso propio de la estructura. Entonces estamos viendo nosotros una aplicación más de lo que son la flexión compuesta oblicua, muy aplicada no solamente en el dimensionamiento de soporte, en el dimensionamiento de columnas, sino también en fundaciones. ¿Correcto? Muchas gracias por su atención.